La vida no para de subir en España, cada vez está más cara y esto afecta a la capacidad de ahorro y al nivel de vida de los españoles. Los sueldos no suben, pero los precios parecen no tener límite. Muchísimo. Me parece un robo, vamos, en una palabra. Mira, te voy a dar un ejemplo. El precio de la vivienda se ha incrementado un 35% en los últimos 10 años. Alquilar en Madrid, carísimo. Acabo de alquilar un piso pequeñísimo en 1.100 pavos. ¿Esto te impide tener ahorros? Por supuesto, porque con el sueldo que gano y que gano un pelín más que el sueldo mínimo aquí, pues me queda poco para fin de mes. Pago 800 euros por un suelo. Creo que deberían de regular el precio del metro cuadrado. Si sumamos esto, por ejemplo, a la subida de los precios en la cesta de la compra, en la luz, el gas, la gasolina, ¿qué capacidad de ahorro hay? ¿Cómo? Casi ninguna, obviamente. Pero bueno, es lo que toca. El abono, gastos personales, etcétera, pues ahí tengo que saber llegar, ¿no? Claro, pero es que a la vivienda, que es la principal preocupación de mucha gente, se añade el incremento de los precios, por ejemplo, en la cesta de la compra. No paran tampoco de subir. Antes de la pandemia costaba un 34% menos. Seguro que lo has notado, los huevos, el café, la carne, la leche, el aceite son los que más han subido. Pues en todo, en la carne, en el pescado, en los huevos, en las cosas de limpieza, hasta incluso en las marcas blancas. Pues yo en la fruta, sobre todo la fruta, muchísimo, que es lo que más compro, claro. El pescado sí lo noto, que yo no noto nada y el pescado... Sí. Yo es que nosotros somos mucho de fruta y entonces la fruta y las verduras es una cosa exagerada, Un horror, pero contabilizado con números, Bueno, en todo, ahora lo que decían en los huevos, pero en todo, en la fruta, en la carne, en el pescado muchísimo. Yo compro mucho pescado y ha subido casi el doble. Pero hay más. La factura de la luz se ha encarecido un 7% y la gasolina también sube por la nueva regulación europea. ¿Y en las facturas lo notan? Sí. ¿Y dónde más lo ha notado? En la gasolina, por ejemplo, ahora mismo estaba mirando los precios y están muy altos. Como consecuencia todo está muy alto. ¿Cómo están ahora mismo los españoles? ¿Cómo es la situación económica? ¿Cómo le afecta a usted? A mí, bueno, yo aguanto, pero creo que mucha población está resintiendo más. Sí. Y también ha subido mucho, por ejemplo, los transportes, el AVE ha subido muchísimo ahora y cosas de estas. Soy Iranzu García Vergara, es jueves, es 13 de noviembre. Esta subida de los precios, esta subida generalizada, está haciendo que muchos tengan que apretarse el cinturón. ¿Cómo nos afecta? ¿Y hasta cuándo va a durar esta subida? Y también, ¿cómo hace la gente para poder llegar a fin de mes o para ahorrar? Hablamos con Antonio Sanabria, doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos viendo cómo cada vez suben más los precios, ya no solo de la vivienda, ¿no? También se ve en la cesta de la compra, en productos básicos. ¿Cómo afecta esta subida a la economía de una persona, de una familia con un sueldo medio en España? Bueno, a ver, claro, cualquier subida de precios lo que afecta es al poder de compra de un hogar, ¿no? O de una familia o de una persona. Es decir, pues tú tienes una renta disponible y esa renta pues tiene mayor poder o menor poder adquisitivo en función de lo más caro o menos caro que sean los productos que quieras comprar. Sobre todo si lo que suben de precio son productos más básicos, alimentación, por ejemplo, vestimenta, pues eso digamos que se nota más que si suben otros que hacemos en menor medida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una pequeña precisión, es decir, sí que están subiendo los precios, pero lo que vemos es que los precios están subiendo menos, felizmente, de lo que fue el pico de subida de precios tan fuerte que tuvimos en 2022-2023. Y recordamos que fue pues aquello, digamos, primero de los cuellos de botella que se produjeron después de la pandemia y luego justo después con la invasión rusa a Ucrania, que tuvo un impacto sobre todo, ahí sí, especialmente en el caso de los precios de los alimentos y si nos acordamos en carburantes y energía. Claro, es que la cesta de la compra ha subido un 38,5% desde antes del COVID. Uh-huh. Esta subida,
¿se va a mantener? A ese nivel no. Es decir, buena parte de esa subida se concentra en muy poco tiempo. Claro, por eso subieron tanto y lo notamos tantísimo en los años 2022, 2023, finales del 21 ya empezó, que era justamente cuando salíamos del confinamiento primero y luego encima, pues a más mala suerte nos vino el tema de la invasión rusa a Ucrania, pues que tuvo el efecto sobre, claro, date cuenta que tanto Rusia como Ucrania son productores de algunos alimentos y de fertilizantes, por ejemplo. Entonces, los fertilizantes químicos se utiliza gas natural y Rusia es uno de los principales productores. Entonces, y luego pues los precios energéticos también, así que todo eso hizo que esos precios subieran mucho. Eso ha bajado, ya no estamos en tasas de inflación del 10%, del 9%, del 8%, sino que estamos en tasa de inflación, ahora mismo el último dato es del 3,1%, que sigue siendo relativamente alta para lo que era lo habitual, pero que son bastante más moderadas que antes. Entonces, lo que se prevé en los próximos meses es que esa inflación sea más moderada todavía, es decir, que los precios tiendan a suavizarse, ese alza tienda a suavizarse y volvamos a una situación más normal. ¿Todo esto está afectando al ahorro de los hogares españoles? Afecta en dos sentidos. Afecta, obviamente, en la medida en que cuando se encarecen los productos y tenemos menos renta disponible, pues lógicamente tenemos también menos capacidad de ahorro. Lo que observamos es que, sin embargo, los niveles de ahorro de los hogares después de la pandemia, sobre todo después de la pandemia, están muy por encima de lo que era la media histórica. Normalmente los hogares en España tendrían a ahorrar poco. Eso se debía a dos motivos, fundamentalmente. Uno era, bueno, pues digamos, los salarios son bajos de media y lo que ocurre pues que vas, digamos, con lo justo, ¿no? Vas apurando, intentando llegar a fin de mes, con lo cual es difícil ahorrar. Y segundo, porque la principal vía de ahorro no era un ahorro en realidad, era la inversión, que era la compra de vivienda. Como esto, lo que sucede ahora es que como hemos tenido una subida de precios tan fuerte en poco tiempo y estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? Que tenemos esa sensación de que, bueno, a lo mejor ahora las cosas se suavizan, pero ya no sé si se va a pasar algo, porque nos ha pasado de todo, desde un volcán, lo de Ucrania, lo de la pandemia. Hay las crisis geopolíticas y demás, hay una sensación de inestabilidad constante. Y eso lo que hace es que tú, aunque ahora los precios sean menos caros, que a lo mejor suban menos que lo que subían hace 2 años, los hogares tienden a ahorrar más por precaución. Y luego, como la vivienda, sí que está subiendo el precio, tanto de compra como de alquiler, pues aquellos hogares que se piensen o les guste, pero no puedan comprarse una vivienda, pues ponen esa compra y eso, en parte, pues puede ir más a ahorro en el sentido de dejarlo en la cuenta corriente. Eso es lo que está haciendo que los hogares ahorren más, un poco vinculado en ese sentido a la subida de precios tan fuerte que hemos tenido en estos años atrás, por un motivo de precaución, insisto, y porque no podemos comprar, muchos hogares se ven imposibilitados a comprar esa vivienda y pues entonces el ahorro se queda en casa. Antonio, gracias por analizar toda esta situación con nosotros en Hoy en el Debate. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.